Muy bien, pues, querido amigo, nuevamente, aquí estamos, cara a cara, ¿Qué tal? en una fría mañana de Santiago de Chile. No sé cómo estará en Buenos Aires, No, acá de está Argentina. caluroso, está caluroso. Ah, mira, no, acá ha estado raro porque de repente llovió muy fuerte, después salió el sol, después hizo calor. Ha llovido sin calor, o sea, sin frío, perdón. Y no sé si serán efectos del Milton, Milton. el Ojalá no sea, monstruo Milton. ojalá no sea la influencia de Milton Friedman. No, en esa ya estamos en el ojo del huracán de esa olla. Oye, Oye, bueno, estupendo lo que has estado hablando en la sesión anterior, sobre las tríadas del TIM, del famoso TIM, ¿no? Tim, De las tres emociones básicas, ¿no? La tristeza, la ira, el miedo, y cómo tú las has ido confrontando o complementando con las tríadas del eneagrama. ¿No es cierto? Esa sí, cuestión resulta bastante interesante de ver los gráficos como los que niegan el miedo, ¿no? Los eneatipos que niegan el miedo crecen en alegría, ¿no? claro. En optimismo. Entonces, bueno, yo estuve leyendo en la semana dos textos tuyos, uno que es La enfermedad del miedo, que ya lo Ajá, había leído, pero lo estoy repasando de nuevo a propósito de estas conversaciones y que ayuda harto a dar luces sobre lo que hemos estado hablando. Y el otro que me llegó hace poco, la última versión de tu texto que se llama La felicidad, sobre la felicidad, claro. sobre la felicidad. Entonces, ahí también ahí hay bastante material, incluso más acotado sobre esto de las tríadas y de cómo el eneagrama, cada uno de los eneatipos del eneagrama ECO, Ah, hacen referencia a las emociones, a estas emociones básicas. exacto. Entonces, yo le recomendaría a la gente que nos ve echarle una miradita. Eso está en Amazon, ¿no? Porque no está En el libro Amazon está. físico, eso. Sí, está en Amazon. Enneagrama Buscarlo y Eco. En sí, me Amazon parece a mí que entran a Jaime Larraín Ayuso, Jaime Larraín Ayuso, ahí, claro, Amazon, y sí. ahí están mis 14 libros. ¡Wow! Y también las novelas, ¿no? Novelas, Todos. cuentos, ensayos, todo lo que se me ocurre con una... Yo partí leyendo las novelas, el Mr. Deal, el Inspector Deal y sus amiguitas. Pero claro, después se da cuenta todo lo que tienen las novelas con los textos ensayísticos tuyos y tus investigaciones. Así que Claro, al final se hace una buena imagen de tu forma de pensar y de cómo por dónde vas metodologizando todo lo que vas descubriendo. claro. También llegó a mis manos un libro que se llama Las emociones que curan. Mira qué Ujú. bonito, me llamó la atención el título, Las emociones que curan. La última conversación que tuvimos nosotros, tú hablaste un rato de la canalización de las emociones, de la ira, por ejemplo, la ira social, la canalización. Salió el tema de Espartaco, ¿te acuerdas? El ejemplo de Claro, Espartaco, salió el tema de Gandhi, salieron varios temas donde las personas canalizan bajo un concepto creativo o de inventar algo nuevo con esa emoción, no quedarse solo en ella pegados como la ira, por ejemplo, que puede ser incluso contraproducente y dañina para uno mismo, claro, sino que canalizarla a través de algo, en tu caso la escritura, la literatura y los ensayos, y otras personas a través del arte, la música y otras cosas. claro. Y La acción hay social otra gente que también. lo canaliza saliendo a las calles a protestar. Es decir, Claro, claro, no hay, digamos, no hay un una forma juicio única, ético al cómo se canaliza, correcto. porque obviamente una persona que sale a protestar para canalizar la ira, seguramente es una ira que tiene alguna causa. Claro. Sí, Entonces, pero por supuesto. entonces la búsqueda de la causa es lo importante, ¿ah? Y que no Sí, solo por supuesto. sea Bueno, un hartazgo rabioso e infantil, sino que sea un hartazgo que claro. tenga una causa
Y aunque yo no pueda vislumbrar la salida de ese hartazgo, lo puedo manifestar y en conjunto lo puedo digerir con otras personas para encontrar Correcto. alternativas de solución, porque tiene que haber una solución, necesariamente. Exacto. Si no, se produce una angustia Bueno, espantosa. he visto casos más o menos cercanos en Chile de gente que ha canalizado la tristeza. Por ejemplo, me acuerdo de una señora famosa chilena, una mujer, que sufrió la pena, la tristeza enorme de un hijo que se muere ahogado en una piscina, que es muy típico, bastante más frecuente de lo que uno quisiera. Y bueno, tú tienes la posibilidad de deprimirte y estás en tu derecho de deprimirte ante una tragedia como esa. Sin embargo, ella armó una fundación que se llamó Alter Ego, me acuerdo, Ujú. que reunía a las madres y a los padres de niños que hubiesen sufrido esa tragedia para asistirlos psicológicamente, para ayudarse, para escucharse, para llorar juntos. Y entonces ahí hay una forma de crear algo desde la tristeza, que se transformó en una ayuda para otros, o sea, Claro, en una alegría para otros. claro. Ahí hay un ejemplo también de eso. O sea, en ese sentido hace match la idea esa tuya de que no necesariamente una emoción llamadas negativas a veces, y tú le llamas desagradables o incómodas, todas las emociones son positivas, pueden ser desagradables o agradables, pero son todas positivas, se pueden positivar aún más con una acción, tomando acción creativa o acción canalizadora, transformadora de aquello. Claro, pero fíjate, vamos a hacer una aclaración ahí. Qué bueno que tocaste este punto, porque hay personas que la canalización no la hacen en términos de una causa común, Ya, generosa, altruista, etcétera, ¿no? Sino sí, que atentan contra sí mismos y se convierten en víctimas. ¿M? ya, aún Entonces, canalizando aquello. o sea, canalizan la energía, pero en la dirección de la víctima. Y Ya, entonces se genera una adicción emocional. perfecto. Es un tema que Claro. no habíamos hablado. Una adicción Está emocional. buena esa distinción, está buena esa distinción. Entonces esas personas viven quejándose de todo Claro. y hacen Mm, de la queja su estructura de personalidad. claro. Entonces, Sí, al tiempo de sentirse víctima y por lo tanto merecedoras que le restablezcan sus derechos o algo, ¿m? sí. Terminan siendo personas manipuladoras. ¿Te fijas? Entonces va Claro todo que esto sí. encadenado. Sí, Manipulan con su sentido de la víctima para conseguir sí, sus objetivos. Y una vez que los tienen, se te ponen por encima con soberbia. Entonces es un mecanismo bien perverso, ¿ya? Hay gente claro. que tiene adicciones a Sí, a la queja y tú sabes que neurológicamente, está demostrado por la neurociencia hace 8 o 9 años, no más que eso, se instalan circuitos neuronales por donde transita la información de nuestro pensar general, es como una autopista y se van todos por esa autopista que sería la adicción. Entonces ves toda la realidad desde esa adicción, desde la queja o la negatividad o lo claro, pusilánime claro. y se transforma en una especie de como andar con anteojos con unos vidrios de color amarillo, por ejemplo. Entonces ves todo Claro, amarillo, ¿ya? sí, No sé por qué o elegir color amarillo sí. adrede. Fue una casualidad, pues, no le demos importancia, ¿ya? Muy Entonces, bien. claro, esos son a mí me gustan los toques de esgrima. ¿Mm? Eso fue una touché. Bueno, entonces Muy bien, bueno, la adicción eh, circula biológicamente por nuestro neocórtex, no solo psicológicamente, sino biológicamente.
Mm. Entonces, si tenemos dos neuronas, son cientos de millones de neuronas, pero en esa autopista, pero si tomamos dos solamente, esas dos neuronas, cuando yo me quejo, hacen esto. Bzz, bzz, ¿ya? Ajá, Y se conectan hasta que de repente ¡chup! Se conectan definitivamente, se pegan. se pegan, ¿ya? Sí. Entonces, la información pasa por ese conducto. Y yo reafirmo, entonces, la queja, la queja, la queja, la queja, la queja, y se transforma en un estado natural, entre comillas. ¿Ya? Mira, te voy a dar un ejemplo de eso que me estás diciendo que se me hace pero tan patente en este momento. Yo conozco una persona mayor, un hombre mayor, que ya está adulto mayor, que tiene, obviamente que tiene sus limitaciones y sus necesidades, pero que cada vez que tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Pobre, triste y abandonado. Así parte siempre diciéndote, pobre, triste y abandonado. Ya, Es su discurso, es como si tuviera un letrero puesto, porque ya, inmediatamente después de eso te va a pedir algo. claro. ¿Te fijas? Él, Te instala primero, pobre, triste y abandonado, y después te pide algo. claro, manipula con la lástima. Exactamente. Y no está, yo te podría decir, pobre no está. Y abandonado tampoco. Triste puede ser porque lo elige él mismo. Estar más triste o más alegre es cuestión de él, digamos, Claro. ¿cierto? Pero objetivamente, pobre y abandonado no está. Entonces, él ha instalado esa creencia y esa cantinela que te la instala, pero apenas, porque uno siempre dice, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo has estado? Es la típica pregunta para entrar a conversar, a saludarse, casi como un saludo. Ujú, Y él parte diciendo, inevitablemente, siempre, claro. pobre, triste y abandonado. Bueno, le ha funcionado o él cree que le ha funcionado. ¿Te fijas? Claro. Hasta alguien que se Entonces, da cuenta. entonces, ¿para qué cambiarlo si le ha funcionado? Esa es la maldición humana, ¿no? Claro, porque si está pobre, te va a pedir que le ayudes con algo de plata. Si está Lógico, triste, que le des alguna alegría. Y si está exacto. abandonado, que lo acompañe. O sea, los tres caminos conducen a pedirte algo. A pedirte algo. Y hay gente, como los eneatipos 2 que están esperando encontrarse con gente que les pida algo. Entonces se adosan a estos personajes y se ponen en una relación simbiótica, ¿ya? Exactamente. En que se necesitan mutuamente. Como las neuronas que se Claro. pegan. Bueno, entonces, volviendo a lo biológico de la autopista neuronal, de la adicción emocional, al igual que cualquier adicción, hay que tratarla con el mismo tratamiento, pese a la redundancia de la palabra tratamiento, ¿ya? Mm. ¿Cuál es? Es abstinencia y disciplina. Mira Entonces, tú. por ejemplo, si uno tiene un paciente que es adicto emocional a victimizarse, entonces, primero tiene que tomar conciencia de que cuántas veces al día se victimiza para identificar al enemigo. Hay que verlo de frente. Una vez que esté Claro. identificado, es hacer tareas que cada vez que se empiece a victimizar de algo, pare y se lo guarde y vaya anotando cada día cuántas victimizaciones hizo ese día, si hizo menos que ayer, más que ayer, etcétera, etcétera, Una hasta que, estadística. hasta que desaparezcan. Bueno, ¿qué pasó en el cerebro de esa persona haciendo estos ejercicios? Que estas neuronas, al no recibir el alimento bioquímico, que es la comida, o sea, yo me quejo y estas están felices. Si no me Claro, quejo, entonces estas células empiezan a pasar hambre, claro. empiezan a pasar hambre y piden, Inanición. y entonces Inanición. piden comida a gritos, y eso es lo que se llama síndrome de abstinencia, ¿ya? Claro, Piden, y tú no claro. le das, no le das, no le das comida hasta que ¡plup! Se mueren. Entonces, Se ¿qué mueren de pasa? hambre. Las matas de hambre a tus propias células enemigas. Entonces, Sí, equivale a un sistema de aparato inmunológico de la psicología, por ponerle claro, una claro. imagen, ¿ya?
Bueno, claro, como una adicción, o sea, la abstinencia, tienes toda la razón. El alcohol, el tabaco, en fin, la Claro. droga. Entonces te salvas de eso y entonces empiezas a ver la vida a través de otra autopista. Correcto. Y en ese sentido tú dices, ay, no sé, me siento más optimista. Sí, o se me acerca más la gente, no me huyen como antes, etcétera, Claro. etcétera. ¿Ya? Sí, Bueno, perfecto. entonces hay un correlato biológico de lo psicológico que también nos sirve para explicar lo que hemos estado hablando de que somos un ser que es materia y no materia. La queja es inmaterial, pero las neuronas son materiales. Y entonces Claro. estamos en esta interconexión que yo he llamado la condición humana, ¿no es cierto? Como para remitirnos a sesiones que hemos tenido antes, Sí, conversas. sí, sí. ¿Mm? La condición humana, sí. Sí, Entonces, en ese transitar es que todos tenemos alguna tendencia, alguna predisposición a tener adicciones, como tenemos adicciones a los hábitos, por ejemplo. claro, claro. A mí me Mm. gusta tener ciertos hábitos. ¿Por qué? Rutinas, Me- rutinas. claro, porque me ayudan a ordenarme, o por qué, por ejemplo, Ah, cuando yo estoy de mal humor, me gusta lavar platos, por ejemplo. Me encanta. ¿Ya? Es como si hiciera yoga o es como regar, es muy relajante. regar también, etcétera. Tu cumple, entonces se le está dando salida a una energía para que no quede atrapada en uno, ¿no? Entonces, cada eneatipo tiene como un sistema de antenas emocionales diferentes, que es lo que Correcto, veíamos claro. en la sesión pasada. Sí, en De- eso hemos estado. Quería yo hacerte algunas preguntas que en esta semana han surgido de conversaciones sobre este tema, Dale, a dale. ver si, a ver si las podemos responder, porque puede ser gente que incluso nos esté mirando en este momento. Me preguntan, ¿qué diferencia existe entre emoción y sentimiento? Parece que se tienden a confundir y algunos dicen que la emoción es un instante, una cosa más breve y el sentimiento es permanente, no sé. ¿Cuál es la respuesta tuya o cómo lo ves tú? Uy, esa es una discusión eterna y larga, sí. Ya Ya, la he tenido antes. ya. Eh, Mira, una primera aclaración. Uno desde que nace hasta que se muere vive en un continuum, con M, Ujú, continuum emocional. claro. Ujú. Es que tú me dices claro, pero no es tan Sí, lo claro. entiendo. Yo siempre digo claro cuando estoy entendiendo. Ya, porque la mayor parte de la gente no tiene conciencia de que está teniendo una emoción. Se fue la señal o no? Ujú. ¿Aló? ¿Aló? Dale. ¿Volvió la señal o Sí, no? Ya. sí, como que te quedaste pegado de repente. Sí, tú Es también. inestable la conexión, dice. Ya, pero sigamos. Entonces, la conciencia de estar teniendo una emoción. Entonces, la gente tiene conciencia cuando las emociones pasan unos ciertos decibeles hacia arriba o hacia abajo. Ujú. En un rango X, tú no percibes que estás alegre. Sin embargo, puedes estar alegre o Claro. controlada la emoción. Por ejemplo, si aparece un científico dando una conferencia de prensa, y dice, estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho en el equipo de investigación del doctor tanto, 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 y que hemos descubierto el genoma humano, ¿no? Así que agradezco a todas las personas que han contribuido, ta, 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 y se pega ese discurso. Bueno, ese discurso es visto desde afuera, en la televisión, es emocionalmente neutro. ¿Mm? Ujú. Yo imagino a ese científico cuando descubrió el genoma humano, lo veo
en calzoncillos, saltando encima de su cama y dando gritos de alegría, ¿ya? Porque Claro. la verdad es que ese descubrimiento es fuera de serie, ¿ya? Y ha tomado tantos años de investigación, entonces, pero ¿qué pasa? Él está en un rol de científico serio, Mm. entonces modula esa alegría a un rol que tiene que proyectar a la sociedad, porque imagínate que se pusiera a dar saltos de alegría el Ah, creerían científico, que está loco. no le darían el premio Nobel, ¿ok? Dirían, se rayó Se definitivamente, chaló, se chaló. claro. Entonces está cumpliendo un rol social. Entonces, en vez de decir estoy muy contento, muy alegre, dice estamos muy satisfechos. Empieza a usar eufemismo Claro. para explicar la emoción que está teniendo. Bueno, Sí. este es un ejemplo. Ahora, pasa también con la tristeza, que la gente no se da cuenta que anda triste hasta que al final alguien le dice, oye, ¿estás deprimido? Te noto triste. Te noto deprimido, qué sé yo. ¿Ah? O te empiezan a invitar a lugares como para sacarte de ese estado. ¿Ah? Entonces, aclarando esto que preguntas tú, Claro. la Emoción y emoción sentimiento. está siempre, ¿ya? Ya, perfecto. Yo tengo mis dudas, no tengo una respuesta así muy clara a Tajante. esta Ujú. pregunta. Yo más bien intuyo que el sentimiento está referido a lo que se siente, no a lo que se tiene, Ya, ¿ya? Entonces me estoy sintiendo bajoneado, me estoy sintiendo eufórico, ¿no? Estoy teniendo un sentimiento. Ahora, también se utiliza coloquialmente la palabra sentimiento es para ilustrar a una persona que tiene mucha sensibilidad emocional. Me lo dijo con mucho sentimiento, por ejemplo, ya. esa frase, ¿no? Ujú. Entonces está Sí, sí, diciendo, me lo dijo con una intensidad emocional y una palabra que no dice, genuina o verdadera. ¿Mm? Por eso utiliza esa expresión. ¿Se ya. está quedando pegada la imagen o Sí, idea mía? perfecto. Otra, sí, se pega, de repente se pega. Yo creo que, no sé si lo mío, por mi lado, por tuyo, está inestable la señal, pero démosle nomás mientras se pueda. Mientras nos entendamos Otra, nosotros, sí. Otra cosa que me dicen por ahí es, ¿por qué se nos cría en la negación de las emociones? ¿Es sano eso? Por ejemplo, los hombres no lloran. Eh, no demuestres tanto. Guarda para ti lo que sientes. Mejor no hablar de ciertas cosas. Otra que dice, sé amo de tu silencio y esclavo de tus palabras. Como que las emociones no se debieran expresar mucho. Hasta por ahí nomás, mídete. bueno, y Esto particularmente en Chile, ¿no? está Chile, instaladísimo en la... Sí, acá. Todas las Chile, preguntas son de acá. Chile es fundamentalmente un país con el freno de mano puesto. Entonces se gasta mucha balata en Chile, porque se acelera, pero no se avanza. ¿Ya? Correcto, correcto. Eh, bueno, fíjate que todas esas preguntas, hay dos, dos ámbitos de respuesta. En todas esas preguntas hay un miedo a mostrarse vulnerable. Correcto, Mira, correctísimo. ¿Sí? veamos una a una. Los hombres Nómbrala no lloran. ya. Los hombres no lloran. Imagínate lo vulnerable que queda una persona, un hombre, si llora, ¿no es Y cierto? desde chico, niño. Imagínate Claro, un niño decirle, los hombres no lloran. claro, Un no, sí, niño. es terrible. Dale, No demuestres tanto, no demuestres tanto. claro, porque le estás dando información al otro que podría aprovechar en tu contra. Tercero, Guarda para ti lo que sientes. A las mujeres claro, eso, a las mujeres especialmente. No, no, guarda para ti lo que sientes. No vaya a demostrar, no vaya el otro a pensar que tú le gustas o que él, a ti te gusta él. claro.
porque te coloca en una situación manipulable, ¿no es cierto? Claro. Mejor no hablar de ciertas cosas. Eso es muy de tía, ¿no? Ya, pero eso está más relacionado a la evitación del conflicto, Correcto. ¿ya? Claro, pero también de no poner en la mesa, cuando dicen en la mesa no se habla ni de política ni de religión, Claro, como, pero es que lo que pasa porque es eso que nos ese, apasiona, nos apasiona. claro, son creencias estructurales. Entonces, Claro, si tú estás en contraposición en esos términos, es más peligroso claro. que estar en desacuerdo si tomar Coca-Cola o Pepsi, ¿me entiendes? Ah, claro, lógico. O una película u otra, digamos. ¿Mm? Claro, entonces como estás más expuesto a una ruptura o un abandono, entonces se evita el entrar en esos temas. Es como no querés meterse a un túnel, porque adentro del túnel hay ratones, arañas y qué sé yo, y al otro lado del túnel no hay nada muy claro tampoco, ¿no? Es mejor que seas amo de tu silencio que esclavo de... Claro. Y ahí hay otro miedo diferente. Te fijas, yo lo estoy convirtiendo, estoy aplicando el Sí, libro La enfermedad del miedo en esto que tú me estás sí, preguntando. tal cual. Ya, el miedo ahí es el miedo al castigo, Correcto, ¿ya? correcto. Claro, Miedo a ser castigado, a ser excluido de un grupo, a claro. ser marginado. Sí. ¿Mm? Después tengo unas que son, no sé si son preguntas o son qué sé yo, sentencias. ¿Será el pesimista un sujeto que exagera las emociones desagradables y el optimista un sujeto que ignora las emociones incómodas? Es que yo siempre digo que el ser pesimista u optimista es el mismo nivel de estupidez. Más vale ser realista. Dice. Claro, eso es lo sano, ser Claro, realista y guiarse por cosas que están sucediendo, no por lo que yo supongo que sucedería, porque el claro, suponer, y volvemos al tema del miedo, suponer es sinónimo de miedo. Entonces, si claro. yo supongo un futuro distópico, estoy teniendo un miedo, ¿no es cierto? Sí, Ahora, puedo tener información para suponer, por ejemplo, puedo suponer que dado que hay mucha droga, puedo suponer que la sociedad va en mala dirección, ¿ok? Pero eso sí, no significa que tenga que tener miedo, significa que tengo que hacer algo para combatir ese miedo. Es decir, ¿y cómo? Lo puedo hacer en el plano personal o íntimo con mis hijos, etcétera, etcétera. O lo puedo hacer, yo lo hago publicando artículos sobre esos temas para claro. alertar a otros de que pensemos de otra manera. Mira, ahora estoy escribiendo un ensayo que todavía tú no has recibido porque no está terminado, que se llama Integrar o confrontar, Buena, como la historia de la humanidad en esas dos polaridades, ¿no? Ya, claro. ya, ya te lo comentaré para que Está bueno, pinta bueno. está bueno. Estoy entretenido al menos. Oye, Bueno, se nos va a cortar esto en cualquier minuto. sí, pero tengo más preguntas, po. ¿Qué queréis que Bueno, le haga? si quedan en el aire, las seguimos en el siguiente capítulo. Mira, ¿será posible que la experiencia emocional, vivirla, reconocerla, cultivarla, la experiencia emocional, sea capaz de generar genes nuevos en el organismo humano? Genes, Genes o algo molecular nuevo, sea capaz de generar una biología nueva, la experiencia emocional. O sea, por ejemplo, si yo vivo la alegría, concho, o vivo no sé, alguna emoción linda, una emoción edificante, linda, o al revés, una emoción desagradable, la vivo a concho, está generando en mí, puede que genere en mí una biología nueva, una genética nueva. mira, no sé, no sé hasta qué grado puede alterar el genoma humano.
que serían ya palabras mayores de tu pregunta, ¿no es cierto? El ¿Por qué? ¿Por qué genoma. te lo...? Sí, Pero porque mira, sí, por pero ejemplo, la respuesta es absolutamente sí, ya, porque una de las razones para el bienestar y la salud biológica y psicológica es, por ejemplo, ser feliz. claro. La Ujú. gente vive más años, tiene menos enfermedades, se relaciona mejor con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, para ser feliz, ¿qué es lo que hay que hacer? Sería la siguiente pregunta. Claro. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Uno que tiene que ver con algo cercano a mí, que una hermana mía que está, tú sabes, terminando su quimio. De hecho, ayer terminó su última sesión, la número 12. Está muy bien editado, pero la conversación alrededor de la enfermedad de mi hermana decía que ella ha tenido una muy buena disposición a la enfermedad. No ha luchado contra la enfermedad, no la ha negado, todo lo contrario, como que ya ha tenido como una actitud positiva con la enfermedad. Y gente de la salud le dice, eso hace muy bien para mejorar, para salir de ahí. Es cierto, pero Entonces, mira, lo que entonces, hay, entonces lo, uno podría decir, bueno, solamente se queda en el estado de ánimo ese, o algo hace en el organismo, de alguna manera se predispone al organismo, a la biología humana, a sanar. Como sí, decías tú, la queja acerca las neuronas, acerca ¿cómo le llamabas tú? Neuronas, ¿no? La sí, acerca. esa La, sinapsis, la, claro, la acerca hasta que la une y la aprieta y no las deja. En cambio, ir negando, ir dejando de quejarse, las mata. claro, ¿No será pero que también hay fíjate, una quimioterapia de la emoción? claro, pero hay que poner un concepto entre medio. Eh, no es teniendo solamente buena actitud y ser más feliz y uno se va a sanar automáticamente. Hay Claro, un proceso que es más difícil y profundo, que es el de la aceptación. correcto, correcto. ¿Mm? Ujú. Aceptar, porque en la medida que yo no lo acepto, yo estoy actuando desde un no, no me voy a morir, ¿ya? En la aceptación, tú ya dejas esa creencia del no me voy a morir y se reemplaza por quizás me muera, quizás no. Ya Claro, estás en otro escenario. otro escenario, claro, Entonces, en ese exactamente. escenario es que las emociones y las experiencias positivas ayudan al aparato inmunológico de la mente. ¿Mm? Ujú. La mente tiene un mecanismo de autosanación. Lo que pasa es que no lo usamos. Claro, ¿Ah? Tenemos un mecanismo, de hecho sí lo usamos, pero no nos damos cuenta que lo usamos. claro. Por ejemplo, los duelos frente a un sufrimiento es un mecanismo de autosanación. Entonces el duelo, la primera etapa del duelo, se te muere un hijo, por ejemplo, es no aceptar eso, no está ocurriendo. Mm, Después viene una etapa de tristeza profunda. Después viene una rabia contra el mundo y Dios, porque claro. me tocó a mí todo esto, Injusto, de injusto. injusto. Y después viene una aceptación tranquila y entonces la herida ha cicatrizado, la herida Correcto. psicológica. Ya no Sí. supura, no está abierta la herida. La cicatriz va a estar siempre. Ese Sí. recuerdo va a ser siempre doloroso, pero no Ujú. te hace sufrir. Y esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí. Ahora, otra persona me decía, cuando yo he tenido miedo, miedo fuerte, me he pasado susto, he sudado frío. O sea, con el miedo me hace ¿Sí? sudar frío, frío. O sea, una emoción transforma mi cuerpo, genera una secreción corporal, que es el sudor, frío. Entonces,
¿por qué una emoción, por ejemplo, como una tremenda confianza, que sería distinto de estar cagado de miedo, ¿no es cierto? Susto. Una confianza, me da una confianza muy grande y una paz. También tendría que estar generándome lo contrario del sudor frío corporalmente.